Bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Estamos en el capítulo 7, los regalos del reino, en el epígrafe o subcapítulo 5. La curación y la inmutabilidad de la mente. 1. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no ha sanado obviamente no entiende su propia vocación. El cuerpo entonces no es más que un marco para desarrollar capacidades. Desarrolla capacidades. Pero en sí, el uso que hace de las capacidades puede ser en favor de Dios o puede ser en favor del ego. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Decidimos nosotros entonces si queremos entregar todas esas aparentes acciones para que sea el Espíritu Santo quien dirija esas acciones, o decidimos también escuchar la voz del ego. Los efectos de las decisiones del ego ya sabemos que son evidentes, así que no hay necesidad de hablar de ello, nos dice Jesús. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión directa con la curación, y esto sí requiere aclaración, que es lo que se nos va a aclarar en este subcapítulo. ¿Por qué? Porque comunicación es curación. Cuando yo decido quitar las barreras que veo entre lo que yo creo ser y mi hermano, entonces estoy viendo a mi hermano como uno conmigo, no estoy viendo diferencias. Por lo tanto, puedo comunicarme con él de manera correcta, sin ver separación, sin ver diferencias. Y el comunicarme con él significa que mi ser con mayúsculas está comunicando con su ser. O sea, estoy viendo la plenitud de mi hermano, lo cual corrige su mentalidad y la mía y nos lleva a la curación. El sanador que no se ha curado, obviamente no entiende su propia vocación. Si yo todavía creo que soy yo, ese cuerpo insignificante, el que va a ofrecerle sanación a un hermano, pues entonces significa que no he entendido mi vocación como sanador. Si creo yo que soy quien va a obrar ese milagro, significa entonces que estoy siendo un sanador no sanado, creyendo que a veces puedo hacer uso de la visión que el Espíritu Santo me ofrece y a veces no. 2. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear.
Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear y por ende no tiene necesidad de la mente. El cuerpo cree entonces que con que yo le mande un mensajito a mi hermano significa que nos estamos comunicando. Que con que yo le llame a mi madre todos los días nos estamos comunicando. Pero resulta que si yo me acerco a esa persona o si estoy con esa persona o si pienso en esa persona, no logro pensar en nada más que en conflicto y en separación, porque creo que tenemos opiniones diferentes, porque creo que somos diferentes, porque creo que me fastidia. El ego entonces me hace creer que el cuerpo es lo que yo ocupo para comunicarme. Mis dedos para mandar un mensaje de texto y decirle a mi amigo, decirle a mi hermano, ¿cómo estás? Sin embargo, sabemos que solo las mentes pueden comunicarse. El cuerpo no es más que un medio, las mentes son las que se comunican. Entonces es en mi mente en donde yo tengo que aceptar que no hay diferencias entre mi hermano y yo. Si yo veo diferencias, estoy viendo el cuerpo. Estoy viendo sus características de cuerpo y con ello entonces veo que es tan difícil comunicarse con este hermano que parece ser siempre tan conflictivo. Por consiguiente, trata de enseñarte, el ego trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Entonces el ego me dice, bueno, basta con que le mandes un mensajito a tu madre para saber cómo está. Basta con que le mandes un mensajito a tus amigos para saber cómo están. Basta entonces con que físicamente visites a alguien. Cree en la forma. Entonces me hace creer que basta con la forma para yo poder entablar comunicación con mi hermano. Por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Cree que es suficiente con el cuerpo ir a hacer una visita para ver cómo está mi hermano. Cree que no necesita la mente para ello, porque piensa que esa comunicación, o me hace creer que esa comunicación es física. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Sin embargo, entonces hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. O sea, no tienen lugar en el nivel físico. Así que si yo sigo aferrándome a la idea de que soy yo quien está ofreciendo curación, que soy yo quien está obrando los milagros, que es por mí que se lleva a cabo una sanación, pues significa que estoy siendo un sanador no sanado, porque creo que de mis aparentes decisiones en esta forma depende que el otro se sane. Entonces, la curación y la inmutabilidad de la mente, como me dice aquí, que puede resultar una lección contradictoria, es
porque yo necesito cambiar de mentalidad, o sea, yo necesito aceptar la curación para mí, cambiar de mentalidad de tal manera que yo reconozca que mi hermano es uno conmigo, que yo reconozca que es el Espíritu Santo el que está obrando el milagro, que es Jesús el que está dando ese milagro y poniéndolo donde Él crea que es necesario, donde Él sepa que hace falta. No yo por mi cuenta decidiendo entonces qué quiero curar y cómo quiero hacerlo. Es una lección contradictoria, me dice, que puede resultar contradictoria porque a pesar de que me dice la curación y la inmutabilidad de la mente, o sea, la mente no cambia porque es inmutable, yo necesito hacer un cambio de mentalidad para reconocer que no soy yo quien está obrando milagros. La mente con mayúscula, es la que es inmutable, mi mentalidad recta, pero esa no necesita corrección. Necesita corrección la mente con la que parece que me muevo en esta forma. 3. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Curar la mente. La capacidad de curar la mente es la única capacidad que nosotros debemos desarrollar si es que nos hemos de curar. O sea, yo necesito desarrollar la capacidad de curar mi mente para poder ofrecer sanación. Porque mientras yo siga viéndome a mí mismo como un cuerpo, pues entonces seguiré viendo a mis hermanos también como un cuerpo. De esa forma, no ofreceré sanación. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Así que no acepta entonces el Espíritu Santo como medio de comunicación al cuerpo. Porque el cuerpo no es algo del Santo Hijo de Dios. El cuerpo es una ilusión. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. No hay nada físico, no hay nada tangible con lo que herir, con lo que sufrir, con lo que experimentar un aparente dolor. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que se haya confundido con la mente. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que se le haya confundido con la mente, porque la mente es la que da la orden de ejecutar. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Puedo entonces usarlo en beneficio de la sanación, de la corrección de la mente o de la magia. Decirle a mi hermano, bueno, te voy a ayudar a sanar con un medicamento. Y cuando me dice que la curación puede resultar en nuestra creencia como algo perjudicial, es cuando nosotros ya le hemos dado a la enfermedad un valor. Yo ya le he dado a mi enfermedad un aparente valor. Entonces ahora me aferro a ella y no quiero dejarla. ¿Por qué? Porque resulta que estando enferma, mis hijos me visitan. Antes, cuando no parecía estar enferma, ni me visitaban. Y ahora
que me ven enferma, entonces me visitan todas las semanas. Resulta ser que por esta enfermedad entonces ahora tengo ciertos beneficios. Recibo un subsidio del gobierno, recibo ayudas en mi comunidad, recibo atención de parte de mis amigos, están más pendientes de mí. Entonces, ¿por qué es la creencia de que la curación es algo perjudicial? Porque si acepto la curación, si corrijo mi mente y posteriormente veo esos efectos físicos, entonces siento que estoy perdiendo lo que creo en esta ilusión que gané estando enfermo. Esta creencia completamente irracional, la creencia de que la curación es algo perjudicial, es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. Es la premisa del ego. El ego me dice, bueno, y ahora si te curas, pues ya no te van a visitar más. Y ahora si te curas, pues ya entonces vas a perder esa ayuda que estás recibiendo. Y ahora si te curas, pues ya no vas a tener las atenciones que parece que tenías de tus hijos, de tus amigos, de todos tus familiares. Esa creencia completamente irracional en su premisa y por consiguiente, o sea, por consiguiente, al ser irracional, el ego se aferra a ella como a todo lo irracional que el ego se aferra. Entonces, con esa premisa, me va a decir, bueno, entonces, ¿y para qué te quieres curar? ¿Y por qué? Si así estás aguantando ese dolor, pero lo vale porque ahí vas a tener entonces a tus hijos que te vienen a visitar. Lo vale porque sufres siempre, pero tienes compañía, pero tienes amor, pero tienes ayuda. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, el hecho de que el ego utilice el cuerpo. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente, como todo lo que procede del ego. 4. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación tan solo fortalece. Si yo entonces cuando me creo enferma me recuerdo que no soy un cuerpo, cambio entonces esa forma en la que parece que me estoy percibiendo. Mientras que si recurro y me tomo una pastillita para aliviarme el dolor de cuerpo que siento, debilita. ¿Por qué? Porque no me da entonces la opción de reconocer que puedo autosanarme. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. Para Dios no hay especialismo. Para Dios todos somos uno y el mismo. No hay nada especial en mí porque soy una estudiante del curso. No hay nada de especial en ese maestro que lleva 20 años aprendiendo y enseñando. No hay nada de especial de quienes hacemos una psicoterapia y ayudamos a efectuar un perdón. No hay nada de especial. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que estamos haciendo esa labor. Es el Espíritu Santo. Es siempre el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que me dice que la curación no percibe nada en el sanador que sea diferente
al que se cree enfermo. Son exactamente iguales, para el Padre lo son. La magia siempre ve algo especial, entre comillas, en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. La magia entonces ve siempre ese especialismo. Por ejemplo, los médicos. Los médicos con sus especialidades a los que vas, te examinan y ellos te hacen un diagnóstico, te dan direcciones a seguir. La magia siempre ve algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer que los demás no tienen. Entonces, si yo me creo un sanador que puede ofrecer algo que los demás no tienen, estoy creyéndome especial. Con ello estoy creyéndome diferente y por lo tanto, si me veo diferente a mi hermano, no podré ofrecer nada. Porque el Espíritu Santo entonces no podrá obrar ahí porque yo estoy poniendo la barrera del especialismo. Porque yo estoy poniendo la barrera de que soy diferente. De que ese pobre que está sufriendo ahí realmente está sufriendo y de que soy yo quien puede ofrecerle sanación y no soy yo. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no poseen. Si creo yo entonces ser diferente a el asesino que salió por las noticias, significa que no entiendo a Dios en absoluto. Porque estoy viendo diferencias. Porque creo entonces que yo tengo algo que otro no tiene. 5. El Espíritu Santo no actúa al azar. Y toda curación que procede de él es siempre eficaz. Toda curación que se haga por medio del Espíritu Santo siempre tiene lugar. Toda curación. Así que si yo creo entonces que estoy efectuando una curación, que estoy haciendo una psicoterapia, que estoy ofreciendo alguna ayuda desde mí, no procederá nada de ella. Porque estoy creyendo entonces que yo puedo controlar lo que le compete únicamente al Espíritu Santo. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, por mediación del Espíritu Santo, los resultados variarán. Y a veces decimos, es que la curación no siempre tiene lugar. Y eso se lo hemos escuchado a mucha gente. Es que no siempre la curación tiene lugar, a veces no. Si la curación la lleva a cabo el Espíritu Santo, siempre tiene lugar. Siempre. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Estar libre de conflicto significa reconocer la verdad, reconocer nuestra verdad. Si yo creo entonces que la sanación depende de mí y que no sé qué va a pasar en esta psicoterapia y que no sé si voy a poder ayudar a mi hermano y que qué nervios, porque si me dice algo y no sé cómo atenderlo, significa que estoy en conflicto porque estoy queriendo confiar en lo que creo que son las capacidades que creo haber desarrollado en el cuerpo por haber estudiado para ser psicoterapeuta, o para ser un consejero, o para ser un coach, o como quieran llamarlo. Si yo creo que procede de mí esa resolución final, siempre voy a estar en conflicto. Y en conflicto
simplemente no pasa nada, porque el milagro se ve únicamente para los que están libres de conflicto. Cuando el sanador reconoce que hay excepciones y admite que algunas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está pensando que es él quien está llevando a cabo la curación. Y como en este aparente mundo de las formas, todos son grados, todos son niveles y todo tiene dificultad, pues entonces creo que al ser yo quien está llevando a cabo esa curación, a veces pasa y a veces no. Cuando el sanador reconoce que hay excepciones que es mucho más fácil curar un granito en el rostro que un cáncer terminal, y admite que algunas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando inconsistencia, porque está viendo grados de dificultad en los milagros que no es él el que los va a obrar. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que enseña. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre? ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre? ¿Podría acaso Dios hacer excepciones y decir, bueno, pues a este lo curo porque es más fácil curarle su grano en el rostro que curar este cáncer? ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre? ¿Tendrá Dios un ego para decir si yo merezco la curación y otro no? ¿Podría ser que Dios le negara algo a alguno de sus hijos y que se lo dé a otros? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de excepciones. Si hay miedo, si creo yo entonces que depende de mí, y que qué difícil debe ser curar eso. Qué difícil debe ser curarle a alguien su idea de escasez en estos tiempos en donde parece que el dinero está tan escaso. Qué difícil debe ser curarle a alguien la idea de un mal amor en estos tiempos en donde parece que la infidelidad se vive a día. Si hay miedo, entonces tienen sentido las excepciones. ¿Y de qué procede ese miedo? De que estoy creyendo que con mis capacidades, siempre limitadas por más que las haya desarrollado, voy a hacer un milagro. Estoy creyendo entonces en mi preparación, en mis propias ideas, en lo que creo que estudié, en lo que creo que he practicado para obrar un milagro. Y por supuesto que tengo que tener miedo, porque estoy entonces dándole a la mente esas características del cuerpo, en donde siempre hay un límite, en donde siempre hay una condición, en donde siempre parece haber una excepción, en donde a veces funciona y a veces no. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una condición intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. Sanador temeroso. El que cree sanar por sus propios medios. El que cree sanar en base a esas capacidades que cree haber desarrollado. El que cree sanar por sus propios métodos. Por esa oración que se formuló, que es tan hermosa.
ese siempre será un sanador temeroso. 6. El miedo no produce alegría. La curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. Yo me estoy viendo tan diferente a mi hermano que entonces creo que tengo que inventarme toda esa magia para demostrarle que yo sí lo voy a poder curar desde todo mi conocimiento. El miedo produce disociación porque genera separación, porque ve diferencias. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Siempre se puede contar con la curación porque quien las hace es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, sabe que Dios no hace excepciones, que no hay grados de dificultad en los milagros. Se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz, con mayúscula, el Espíritu Santo, y procede de acuerdo con sus leyes, las leyes del reino. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. Entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia, puesto que ese es su significado y también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el tuyo. O sea, soy una extensión de los pensamientos del Padre. Mi ser es idéntico al Padre. Así que lo que significo como el espíritu que soy procede del Padre. Así que no puede haber desacuerdos si yo me reconozco desde mi mente recta como el santo Hijo de Dios que soy. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. Aunque yo crea que estoy separado, que soy diferente, que estoy distante, que no crea en una fuerza superior, Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo. Y si yo soy una extensión de sus pensamientos, pues entonces yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Si esa es mi fuente, si ese es mi núcleo, si provengo de Él. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Somos una extensión de los pensamientos de Dios. 7. El sanador que no ha sanado desea gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. El sanador que no ha sanado desea gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ese sanador entonces quiere esa gratitud porque cree que la sanación provino de él. Pero él no les está agradecido a pesar de que sabemos que cuando uno sana, sanamos todos. Esto se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. No está reconociendo que dar y recibir son en verdad lo mismo. Cree que está dando sanación y que no está recibiendo nada a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo.
Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y es tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar al mundo al siguiente. Un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Podemos reconocer nosotros el poder como santos hijos de Dios que tenemos. Y una vez que reconozcamos ese poder, inmediatamente podemos cambiar el mundo. Recordemos que el mundo que parece que vemos lo materializamos con nuestros pensamientos. Así que si yo logro ese cambio de mentalidad en donde me reconozco como una con el Padre, en donde me reconozco como una con mis hermanos, pues desde ese reconocimiento cambio el mundo, cambio eso que parece que veo. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Se produce el cambio en la mente. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. El ego me va a decir entonces, tu mente entonces no es tan inmutable porque está cambiando. Pero lo que está haciendo nuestra mente es reconociendo lo que realmente somos. Ese cambio de mentalidad es la apertura a reconocer que somos el Santo Hijo de Dios. Mi mente recta es inmutable y en mi mente recta reconozco el ser que soy. No tengo que hacer ningún cambio desde mi mente recta, pero mientras me siga creyendo una mente separada en esta ilusión, necesito entonces reaprender eso que realmente soy. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Entonces, estoy aprendiendo a cambiar mi mentalidad errada para reconocer entonces que mi mentalidad recta, la que es inmutable, sigue siendo tal como Dios la creó. 8. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo la curación. Cuando llevamos a cabo la curación, estamos entonces reconociéndonos como uno con nuestro hermano, como parte de la totalidad misma. Entonces, esa corrección de la mente es la que me permite darme cuenta que soy una con mi hermano, que no hay diferencia alguna entre él y yo, que somos inalterables, que somos los santos hijos de Dios, que somos eternos, que no somos un cuerpo que se puede enfermar. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo la curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiera podido cambiarla. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Cuando decimos, Espíritu Santo, ayúdame a ver a este hermano como el Santo Hijo de Dios que es. No quiero ver ese cuerpo que parece estar enfermo. Quiero reconocer su santidad, quiero reconocer su eternidad, su salud, su plenitud, su paz. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar de mentalidad con eso que parece que estamos viendo con los ojos del cuerpo.
Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable cuando estamos curando. Al darte cuenta que es imposible que hubiese podido cambiarla. Aunque él se crea un cuerpo enfermo, su mente es inalterable, su mente sigue siendo tal como Dios la creó. Entonces yo pido corrección para mi mentalidad errada que parece también estar viendo ese cuerpo enfermo y pido que se me permita ver que sigue siendo tal como Dios lo creó. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Como puedo ver entonces su verdadero ser con mayúscula. Y el Espíritu Santo en él es lo que nunca cambia de mentalidad. El Espíritu Santo puede ver que él está en la ilusión de creerse un cuerpo enfermo, pero no se cree eso. Sabe que él sigue siendo tal como Dios lo creó. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar de mentalidad, pues de otro modo no se percibiría a sí mismo enfermo. Por lo tanto, no conoce a su ser con mayúscula. Si lo ves en él, si solo ves en él lo inalterable, en realidad vamos a darnos cuenta que ni él ni nosotros hemos cambiado en absoluto. Entonces, si yo le pido al Espíritu Santo la guía para ver a mi hermano como ese ser con mayúscula que es, desde mi mente recta puedo ofrecerle curación a la mente de mi hermano que está en su mente errada, que se cree enfermo, que cree que él ha podido cambiar la mente suya y que ahora está enfermo. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Veo entonces la santidad. Le ofrezco corrección a su mente desde mi mente. Eso es lo que es comunicación. 9. De la misma forma en la que puedes oír dos voces, también puedes ver dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad y la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo, parte de ti lo aceptas con amor. Entonces, yo puedo ver al ídolo de la enfermedad en ese hermano y creerme que él está enfermo y sentir pena por él y llorar y sentirme mal y llorar porque va a morir. O puedo entonces pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver a ese hermano como realmente es, como ese ser con mayúscula eterno, invulnerable, santo, y desde esa percepción corregida en mí, ofrecerle a mi hermano eso mismo para que él lo vea, para que él se reconozca como santo, como inmutable, como eterno, que no es un cuerpo que parece estar enfermo. Esas son las dos maneras distintas según la voz que decidamos escuchar. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar, o sea, nos da para luego quitarnos. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. De ahí nuestro conflicto tan grande en entender que dar y recibir son en verdad lo mismo. He hablado
a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto. Reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? El reino entonces es el reconocimiento de esa santidad en nosotros. El reino es esa perfecta salud, es esa perfecta paz, es ese reconocimiento del ser con mayúscula que realmente somos. Así que me dice que el reino reside en mí para que lo dé. Si no lo doy, no me hago consciente de él. Si no doy ese amor, esa paz, ese júbilo, si no lo transmito, si no lo extiendo, si no lo comparto, no lo estoy multiplicando. Pero el reino entonces está en mí, al igual que como está en ese hermano que parece estar enfermo. Lo que pasa es que él está entonces desde su mente errada sintiéndose un cuerpo enfermo. Así que yo reconozco el reino en mí, le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver a mi hermano como realmente es y desde mi mente recta ofrezco a mi hermano sanación por medio de esa comunicación con él, por medio de ese reconocimiento de que somos iguales. Y yo entonces ya estoy reconociendo el ser con mayúscula en mí, que soy el Santo Hijo de Dios, y estoy también pidiendo guía para ver a mi hermano como el ser con mayúscula que es. Entonces, al escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo, voy a ver la verdad en lugar de ver la forma. 10. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él, nos dice Jesús. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que nos creó. Si yo creo entonces que puedo hacer las cosas por mi cuenta, estoy mal. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Por eso entonces es que le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver a mi hermano con la santidad que realmente fue creado y que está en él, pero que parece que él no ve así porque está viendo formas y que parece que en ese momento que yo estoy viendo con los ojos del cuerpo, el ego me está diciendo que sí, que estoy viendo a alguien con una enfermedad terminal. Cuando te olvidas de mí, dice Jesús, te olvidas de ti mismo y de aquel que nos creó. Me olvido de Jesús, entonces creo yo que por mi cuenta voy a ver cómo le ayudo. Creo yo que por mi cuenta le voy a ofrecer sanación. Nuestros hermanos son olvidadizos. Nuestros hermanos que están enfermos definitivamente se han olvidado de su ser, de su padre, de su guía, de su maestro. Por eso se creen separados y enfermos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Ese hermano entonces que se cree separado, por eso es que necesita que yo recuerde al Padre en mi mente, que yo entonces restablezca esa comunicación con mi hermano, que quite todas esas diferencias para poder ver yo en él lo que realmente está en él, que es su santidad, su verdadero ser. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Yo creo estar viendo un cuerpo enfermo. Le pido a la guía Jesús, al Espíritu Santo, para que me ayuden a ver la santidad. Entonces mi mente recibe corrección. Ahora yo veo a mi hermano santo. Y desde mi mente ofrezco corrección a mi hermano para que él también se reconozca como santo. Desde mi mente puedo cambiar la mente de mi hermano, pero no porque yo lo hice por mi cuenta, sino porque yo pedí
auxilio a Jesús, al Espíritu Santo, para que me ayudaran a ofrecer esa curación. Tu mente es una luz tan potente que puedes contemplar la mente de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de la comunión porque no estaría compartiendo nada. El cuerpo no es nada, es una ilusión. ¿Por qué iba a querer compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Quiero, no obstante, compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente con mayúscula y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente la verdad. 11. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los veamos tal como verdaderamente son, ellos se curarán. Cuando nosotros pidamos guía para ver a nuestro hermano como el ser con mayúscula que es, ellos se curarán. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. Siempre sentimos agradecimiento con esos hermanos que deciden sanarse con nosotros, porque nosotros también estamos sanando. Lo que llega a mí para que sea perdonado significa que yo también tengo que perdonarlo, si no, simplemente no llegaría a mí. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Cuando doy, no es sino a mí mismo a quien doy. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. No puedo ver diferencias entre mi hermano y yo. No puedo ver diferencias entre unos hermanos y otros. Si parece que eso es lo que estoy viendo ahora, no estoy viendo la totalidad, no estoy viendo la filiación. Estoy queriendo todavía aferrarme a las excepciones, a creerme especial, a creerme diferente. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y, por lo tanto, gobierna todo pensamiento. La curación y la inmutabilidad de la mente. La curación, entonces, la ofrecemos desde nuestra mente recta, en donde vemos comunicación, en donde reconocemos la comunicación constante con nuestro hermano porque no estamos viendo diferencia alguna. Yo necesito
hacer un cambio en mi mente, necesito un cambio de mentalidad para reconocer que eso es así. Pero esa mente que parece que está recibiendo la corrección es la mente errada, lo que yo creo que soy. Así que realmente la inmutabilidad de mi mente recta es tal cual. Mi mente recta es inmutable. La mente que yo estoy queriendo cambiar, modificar, es esa mente errada que me creo ser en este mundo de ilusión. Hemos leído del capítulo 7, los regalos del reino, el subcapítulo o epígrafe número 5, la curación y la inmutabilidad de la mente.